Vamos a iniciar la sesión solemne y pública de posesión del doctor Harold Vanguero como miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Económicas. Tenemos 7 puntos. Primero el himno nacional. Segundo, mensajes y excusas. Tercero, presentación del académico por el doctor Julio Silva, presidente de la Academia. Luego, presentación del trabajo de Harold Vanguero, denominado Ensayo sobre la irracionalidad económica, con especial referencia a Colombia. Quinto punto, lectura de los comentarios por el académico de número Edgar Moncayo. Y 6, toma de juramento y entrega del diploma y de la medalla. Y 7, vino de honor. Entonces primero himno nacional. Bueno, el segundo punto, mensajes y excusas. Se han excusado los académicos Mariano Arango, Alcides Gómez, Absalón Machado, Gabriel Poveda, Diego Roldán, Francisco Tumi, Julián Sabogán, Rubén Darío Utria. Y los académicos correspondientes Albert Berre y Carlos Ortiz. Se han excusado también los ministros Janet Gija, ministra de Educación Nacional, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, María Claudia Lacutir, ministra de Comercio, Industria y Turismo, Simón Gaviria, director del DNP, Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, Juan Carlos Henao, de la Universidad Externado de Colombia, senadora Claudia López, Francisco Leal, Elsie Bonilla,
de la Universidad de los Andes y Elizabeth Aponte de la Universidad de Occidente. Tercer punto, presentación del doctor Banquero por el presidente de la Academia, doctor Julio Silva Colmenares. Estimados académicos que nos acompañan, ilustres personalidades, amigos y amigas. Para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas es honroso recibir hoy como miembro correspondiente al destacado profesor Harold Enrique Banguero, quien vive en Cali y va a fortalecer nuestro capítulo del Valle del Cauca, que es una de las grandes tareas que tenemos hacia el futuro, y es el fortalecimiento de nuestros capítulos regionales. El profesor Banguero es economista industrial de la Universidad del Valle, tiene un doctorado en economía social de la Universidad de North Carolina y un postdoctorado de la misma universidad. Trabaja en la actualidad en la Universidad Autónoma de Occidente, ha trabajado también en la Universidad Santiago de Cali, en la Universidad ICESI, en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Valle, y tiene como campo de actividad en la investigación la economía regional y urbana, el análisis económico regional y la economía internacional. El doctor Banguero ha publicado numerosos artículos en diversas revistas de Colombia y del exterior, que no podríamos leer ahorita, y es de su autoría un trabajo sobre el análisis de la población, conceptos, métodos y aplicaciones, publicado en el año 2005, otro trabajo sobre ensayos sobre desarrollo tecnológico y competitividad del Pacífico colombiano del 2004 y varios libros con coautoría de otros investigadores. Asimismo, como hombre de universidad, ha dirigido múltiples trabajos de investigación y de grado de estudiantes de esa zona y de otras partes del país. Bienvenido, doctor Banguero, a esta que será de ahora en adelante su casa. Muchas gracias, doctor Julio. Bueno, muchas gracias, Julio. Cuarto, presentación del texto que preparó el doctor Banguero, denominado Ensayo sobre la irracionalidad económica, con especial referencia a Colombia. Bien, quiero comenzar dando mis agradecimientos a la Junta Directiva de la Academia por haber considerado mi nombre y mi obra para hacerme acreedor a esta distinción de miembro correspondiente en la Academia. Es algo que me honra profundamente y en esa dirección he tratado de armar esta presentación esta noche, presentando un tema que yo sé que es polémico, pero bien interesante de mirar. Ustedes ven que el título es algo como en contravía de lo que uno esperaría, que es tratar de defender la racionalidad económica. Yo digo, ensayo sobre la irracionalidad. Y para ello pues tomo algunos datos y estadísticas del caso colombiano para tratar de mostrar algunas situaciones en donde considero que esta existe. Y uno de los supuestos fundamentales de todo el análisis económico es precisamente el de la racionalidad económica. Todos los que hemos estudiado teoría económica, particularmente microeconomía, el primer supuesto que encontramos en el libro es precisamente de que los agentes económicos actúan racionalmente. El punto es, indudablemente, que se entiende por esa racionalidad, ¿no es cierto? Y el propósito que me anima esta noche, y que lo aprendí cuando estaba bastante joven en mis estudios, precisamente en los Estados Unidos, leyendo a un
hoy Premio Nobel de Economía, el profesor Gary Becker, que ha sido una persona que se ha ocupado de tratar de explicar fenómenos no económicos con economía, particularmente en todo lo que tiene que ver con decisiones sobre la familia y sobre aspectos sociales como el crimen, etcétera, etcétera. Y para ello, pues obviamente ha tenido que utilizar modelos económicos con diferentes variantes. Mi punto de partida precisamente es un trabajo de él publicado por allá en los años 60 que se llama Irrational Behavior and Economic Theory. Eso fue publicado hace rato, en el cual él hace unos planteamientos que me parecieron interesantes, porque él, y en el texto tengo algunos apartes explícitos de ese documento, muestra que todo ese aparataje construido para derivar la curva de demanda en economía, basado en funciones de utilidad, preferencias del consumidor, restricciones de ingreso, etcétera, pues puede ser fácilmente sustituido o reemplazado por un criterio que él dice es mucho más objetivo y hace una relación directa con lo que en principio se define como economía, que es la ciencia o la disciplina que trata de asignar recursos escasos a diferentes preferencias o múltiples preferencias, y entonces lo que se busca es encontrar precisamente criterios para hacer la mejor asignación, la asignación más óptima posible. Él dice que todo ese aparataje se puede reemplazar simplemente con una aplicación simple del principio de la escasez. Y él dice, simplemente partamos de este principio, que en el fondo simplemente dice lo barato, lo abundante es barato, lo escaso es caro. Y a partir de allí entonces tratemos de decidir con base en eso. Y en otras palabras, se trata de introducir, según él, un criterio de decisión más objetivo y menos subjetivo. Entonces, esto permitiría eliminar, por ejemplo, todas las supuestos con respecto a que los consumidores hacen un cálculo costo-beneficio antes de tomar una decisión, o de que las preferencias están ordenadas y basta con que haya una racionalidad de tipo ordinal para que se cumpla el supuesto de la racionalidad. Él dice, todo eso lo podemos eliminar y simplemente actuar de acuerdo con el criterio fundamental que nos dicta el principio de la escasez. Voy a leer específicamente algunos apartes de sus textos. El hallazgo más importante para la economía es la ley de la pendiente negativa de la curva de demanda. Manteniendo otras variables constantes, un aumento en el precio relativo de cualquier bien disminuirá la cantidad consumida de ese bien. Y más adelante dice, desarrollaremos un modelo de comportamiento irracional para demostrar que las relaciones básicas de la demanda se derivan fundamentalmente de la existencia de la escasez y no de la suposición del comportamiento racional del consumidor. Más adelante, vamos a evitar las funciones de utilidad, las curvas de indiferencia, supuestos de comportamiento racional, transitividad y otros atavíos del análisis moderno de la demanda. Vamos a ver que la conclusión principal proviene de un principio más general que el del comportamiento racional, y ese es el de la escasez de los recursos, lo cual define el problema económico. Así podemos derivar las funciones normales de demanda, aun cuando las unidades familiares se comporten de forma irracional. Y más adelante dice, una definición seria de economía sería que la economía es el estudio de la asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades sin competencia.
Toda sociedad, sin importar su organización, debe determinar de algún modo lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye ese producto. La base de lo que es la economía se refiere a la selección entre diferentes opciones, y no cabe duda que una economía tiene muchas opciones entre los diferentes productos. La selección entre opciones también entra en juego para determinar cómo producir lo deseado, ya que una variedad de técnicas y combinaciones de factores pueden ser utilizadas en la producción de la misma cosa. En ese proceso los precios juegan un papel fundamental aún en sectores que no forman parte del mercado y donde no existen precios monetarios. En estos casos los economistas utilizan el ingenioso descubrimiento de los precios sombra que desempeñan la misma función. En principio, una oficina central de planificación podría determinar qué producir, cómo producirlo y la distribución de los productos sin tener que depender de los precios, solamente subordinada a esquemas de insumo-producto, a ecuaciones de restricciones de recursos y a metodologías similares. Sin embargo, todos los esfuerzos que se han hecho para reemplazar la función de asignación que desempeña el sistema de precios ha llevado a cuello de botella, producción excedente y múltiples problemas y quejas. Esto sí ya es mío. En el fondo, las apartes anteriores llevan a la misma conclusión. El principio fundamental del cual se deriva todo análisis económico es el de la escasez, el cual puede expresarse de forma simple como lo abundante tiende a ser barato, o sea, de bajo precio, valor, en tanto que lo escaso tiende a ser caro, o sea, de alto precio, valor. Este principio relaciona de manera objetiva y directamente el valor, precio del mercado, precio sombra, costo de oportunidad, que le asignan los agentes económicos a un bien o servicio para propósito de consumo final, materia prima o insumo, con el grado de abundancia o escasez del mismo en un espacio y tiempo determinado. De esto nosotros podemos derivar algunas implicaciones, o sea, de este principio de la escasez y de su validez, podríamos derivar algunas implicaciones para tres aspectos. Primero, la competitividad internacional. Segundo, la sostenibilidad ambiental. Y tercero, el bienestar social. Para la competitividad internacional, el principio de la escasez tiene manifiestas implicaciones para producir eficientemente en un país o en una región. En efecto, en la medida en que están disponibles o se crean tecnologías apropiadas para hacer un uso mayoritario de sus recursos abundantes en la producción de bienes y servicios de igual o mejor calidad, menores serán los costos de producción de los mismos y por lo tanto mayor la probabilidad de hacerse competitivos en el mercado mundial. En condiciones similares, un país que usa mayoritariamente sus recursos abundantes en la producción de bienes y servicios de igual o mejor calidad tiene mayores posibilidades de acceder al mercado mundial en un contexto de libre mercado, ya que sus costos serían menores que aquellos que lo hacen con recursos relativamente escasos. Para la sostenibilidad ambiental, en la medida en que un país logra hacer abundante un recurso mediante una bien diseñada estrategia para garantizar su renovación en el tiempo, podrá sostener su eficiencia productiva en un contexto ambientalmente sostenible. Contrario a lo que ocurre cuando se usan recursos no renovables en la producción, su agotamiento en el tiempo lleva a elevar su valor o costo de oportunidad, haciendo cada vez más costosos los bienes producidos utilizando esos recursos. Paradójicamente, cuando la producción se hace en base a recursos renovables, la renovación y el eventual aumento del recurso llevan no solo a garantizar la eficiencia económica en el largo plazo, sino la sostenibilidad ambiental del recurso. Un ejemplo claro de este impacto se presenta en un país que genera la energía que necesita en base al recurso hídrico. El proceso implica no solo producirla a precios relativamente menores a los incurridos con otras fuentes energéticas, sino la necesidad de conservar los bosques para garantizar la disponibilidad del agua en el largo plazo. Esto significa no solo más agua, sino menos erosión de suelos, más vida animal y menos contaminación aérea, entre otras externalidades. En contraste, es conocido por todos el enorme deterioro ambiental, destrucción de bosques, contaminación de las aguas y del aire, producido por el uso de fuentes energéticas no renovables,
petróleo, carbón, gas, entre otras. Implicaciones para el bienestar social. Las implicaciones para el bienestar social se derivan de la decisión del productor de producir a menor costo mediante el uso mayoritario de insumos abundantes y de la decisión del consumidor de comprar bienes y servicios de igual o mejor calidad a menor costo para lograr la mayor satisfacción con su ingreso disponible. Si el productor minimiza costos de producción y el consumidor puede ahora comprar más bienes y servicios de igual o mejor calidad, su nivel de bienestar será mayor que aquel que alcanzaría si los productores llevaran al mercado productos con alto costo, consecuencia del uso de insumos escasos, y los consumidores decidieran comprarlos a esos precios. Sin duda, una aplicación generalizada del principio de la escasez en la toma de decisiones por parte de productores o consumidores permitiría alcanzar más altos niveles de bienestar en la población en un contexto ambientalmente sostenible. El cuarto punto es utilizar algunas cifras en Colombia para mostrar lo que yo llamo irracionalidades económicas manifiestas en tres sectores de la economía colombiana: el sector energético, el sector transporte y el sector agropecuario. Para ello me he valido de algunas cifras de personas que han estudiado esta problemática en Colombia y que simplemente resumo de una manera bastante simple. En primer lugar, Colombia se caracteriza en el contexto mundial por su gran potencial hidroeléctrico debido a su topografía montañosa, la cual cruzan tres ramales de la cordillera de los Andes, y la presencia de gran cantidad de ríos en su territorio, los cuales descienden desde altas montañas hasta sus valles y mares. En contraste, posee reservas limitadas de petróleo y gas, haciendo manifiesto el hecho de que la situación puede haber variado marginalmente en años recientes. Tengo aquí unas tablas que muestran que la situación de las reservas energéticas del país en el año de 1979 y el consumo nacional de energéticos en el periodo 1935-1978. Allí puede observarse cómo en ese año las mayores reservas medidas en kilotoneladas de petróleo equivalente estaban representadas por la energía hidráulica con un 55.3% de participación en el total, en tanto que las menores correspondían a petróleo con solo el 1.3% del total. El segundo lugar correspondía a reservas de carbón, 38.5%, y el tercero a las de gas, las cuales solo representaban el 3% del total, con un nivel de escasez similar al del petróleo. La tabla 2 no la traigo acá para presentarla, pero simplemente muestra la participación de las mismas fuentes en el consumo nacional en el periodo 35-78. La mayor correspondía al petróleo con un 55.8%, el carbón ocupaba el segundo lugar con el 20.94%, el gas el tercero con 16.17% y la hidroelectricidad solo representaba el 6.6% del consumo total de energéticos en el país. De la comparación de estas dos tablas se deriva una conclusión inobjetable. El país consumía y continúa consumiendo hoy en día en mayor proporción los energéticos más escasos en reservas, siendo los más costosos y contaminadores del ambiente, y en una mínima proporción los más abundantes, más baratos y menos contaminantes. Un ejemplo claro de irracionalidad económica a la luz del principio de escasez, con altos costos para la economía nacional, la sostenibilidad ambiental del país y el bienestar de los colombianos. Es muy probable que esta situación sea más aguda hoy en día, dado el alto crecimiento del parque automotor demandante de combustibles fósiles. El caso del sector transporte. Si la situación del país en consumo energéticos es manifiestamente irracional, recuerden que esta irracionalidad es con base en principio de la escasez. No lo es menos en el caso del transporte. Traigo aquí cifras en una tabla que va desde 1949 hasta 1989. Aunque se pueden hacer muchos comentarios sobre las cifras, lo que es claro al observar las tendencias de utilización relativa de los diferentes medios de transporte es que a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, Colombia, a diferencia
de lo ocurrido en muchos países más avanzados en su proceso de desarrollo, se bajó del barco y del tren para subirse definitivamente a los camiones y a los aviones. Las carreteras ganaron más preponderancia en desmedro del transporte fluvial y el férreo. Es claro que el transporte por carretera pasó de 22.76% de participación en 1949 al 85.45% en 1989. O sea que este país hoy en día se mueve fundamentalmente por carretera. Y obviamente el transporte por ferrocarril bajó del 37.91% de su participación en el 49 a un 1.7% de participación en 1989. Si se tiene en cuenta el alto consumo de petróleo que implica el desplazamiento de vehículos por carretera, casi el 50% del consumo total de petróleo tenía como destino el transporte. Resulta al menos insólito que el país haya optado por el medio de transporte más escaso y por lo tanto el más costoso, en contravía de lo que recomendaría el principio de la escasez. Para mostrar aún más el grado de irracionalidad económica existente en este sector, miremos ahora los costos del transporte por tonelada kilómetro. Aquí hay una tabla 5 que los compara. Al compararlos se observa cómo la modalidad más barata es el transporte fluvial. Al pasar del agua al ferrocarril, el costo casi se duplica, de 4.94 toneladas a 7.79 por ferrocarril. Por agua a 7.79 por ferrocarril. Recuerden que la más barata es agua, 4.94. Por ferrocarril, 7.99. Al pasar del ferrocarril a la carretera, el costo nuevamente se duplica al llegar al 14.53. Y el avión nuevamente lo duplica. O sea que, indudablemente que el haber escogido sistemas de transporte basados en carretera y en avión nos coloca en una situación de tener que no solamente absorber mayores costos de transporte, sino los más ambientalmente dañinos de todos los posibles. Muy bien. Voy a leer las palabras de una persona estudiosa de este tema, Diego Sandoval. En efecto, tomando las cifras de diferentes estudios de transporte y estimativos preliminares de carga para 1989, se pueden calcular los graves efectos que ha representado para la navegación fluvial, como también el transporte férreo, el abandono y la falta de atención del Estado en los últimos 20 años. El costo social de esta situación es inmenso, ya que solo considerando ahorros en consumo de combustible, una situación de mayor equilibrio entre los diferentes modos le hubiera significado un gran ahorro de recursos al país. En forma paralela a la falta de atención del Estado al transporte fluvial y férreo, el crecimiento desproporcionado del transporte por carretera se debe a la no existencia de transporte intermodal. En efecto, una articulación razonable para el comercio del centro del país con el exterior debería utilizar el río Magdalena o el ferrocarril para largos recorridos longitudinales y en las carreteras transversales transbordar la carga hacia centros de consumo, como es el caso de Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Como se observa, los costos de tonelada a kilómetro son casi un 50% más reducidos en ferrocarril que en carretera, proporción que se reduce a casi una tercera parte si se trata del transporte fluvial. Sin duda, lo ocurrido en el caso del transporte en Colombia es otro caso manifiesto de irracionalidad económica, con altos costos económicos, sociales y ambientales para el país, con el agravante de que no se ve hacia el futuro una intención de corregirla, sino de profundizarla, en la medida en que el grueso de la inversión en infraestructura en los próximos años se dedicará mayoritariamente a la construcción de nuevas carreteras. El sector agropecuario. Un tercer sector que muestra alta dosis de irracionalidad económica en el país es el agropecuario. Colombia es un país ubicado en el trópico, lo cual le crea condiciones muy distintas a las observadas en los países del norte o sur del mundo. Tiene una configuración geográfica montañosa en su zona andina con grandes planillanuras en el oriente, el occidente y el norte.
Una gran proporción de su territorio está cubierto de bosques tropicales, fuentes de abundantes aguas que corren hacia las zonas planas antes de desembocar en los grandes ríos y en los mares. La tierra plana de buena calidad para hacer agricultura mecanizada en Colombia es escasa. Aquí presentamos algunas cifras de disponibilidad. Entre 1960 y 2015, esa tierra agrícola pasó de ser el 5.1% en 1960 al 8% en el 2015. O sea que sigue siendo muy limitada. En cambio, teníamos en 1960 84.3% del territorio cubierto en bosques. Hoy en día tenemos, según el censo agropecuario del año pasado, 56.9% del territorio en bosques. O sea que hemos deforestado una cantidad significativa del bosque colombiano, en tanto que los pastos pasaron del 10.6 al 38.3% en el mismo periodo. No considero aquí los cultivos ilícitos porque la situación puede ser peor. La historia económica del país muestra a Colombia como un país eminentemente forestal hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, esta situación cambió gradualmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va corrido el presente siglo con el desarrollo de grandes proyectos de agricultura moderna en las tierras aptas para ello, pero sobre todo con la destrucción de grandes extensiones de bosques para ampliar la frontera de pastos para utilizarlos en ganadería extensiva. Ya les dije, en los últimos años el porcentaje de áreas en bosques en Colombia se redujo en un 27.4% y el área de pastos creció en un porcentaje similar. En tanto que la participación del uso agrícola, del suelo en uso agrícola solo aumentó al 2.9% entre 1960 y el 2015. Se observa que mientras en Colombia se deforestan aproximadamente 900.000 hectáreas, solo se reforestan 250.000 al año, en un proceso continuado de agotamiento de las reservas forestales del país. Esto es de Leiva. El problema de la deforestación es muy grave porque de todos es conocido el papel fundamental que cumple el bosque en la conservación del ecosistema ambiental en múltiples dimensiones, entre las cuales se destacan la conservación de las aguas, de los suelos, de la fauna, del aire puro. Por lo tanto, de su existencia depende que Colombia siga siendo un país abundante en recursos naturales renovables y pueda disponer de ellos para la producción de bienes y servicios de bajo costo. Su no conservación, por el contrario, implicaría en el futuro el agotamiento de las aguas para uso como la generación de energía, el suministro de agua potable a la población, el uso del agua en la agricultura y la ganadería, la erosión y la desertificación de los suelos, la extinción de la fauna silvestre, mayor contaminación de aire con dióxido de carbono y agravamiento del efecto invernadero, entre otras consecuencias ambientales, todas ellas conducentes a un encarecimiento en la producción de bienes y servicios basados en el uso de los recursos naturales renovables, algo que a todas luces parece económicamente irracional. La abundante riqueza natural que posee el trópico debe ser el punto de partida para la adopción de un modelo agropecuario que, aprovechando racionalmente los recursos naturales renovables disponibles, permita crear sistemas agropecuarios sostenibles. Acciones encaminadas a conservar y restaurar la reserva forestal en tierras no aptas para la explotación agropecuaria, adopción de sistemas silvopastoriles y modelos de agricultura orgánica en tierras de ladera y reducción sensible de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura de tierras planas, son fundamentales para devolverle al sector agropecuario su racionalidad económica y garantizar así la competitividad internacional, la sostenibilidad ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Concluyo. La historia económica siempre ha resaltado la importancia del valor-precio como criterio fundamental para la toma de decisiones en un contexto de recursos escasos. La discrepancia está en la forma en cómo se determina ese valor. En este documento se postula que él depende fundamentalmente del grado de abundancia o escasez de los bienes y servicios a demandar o de los recursos a utilizar en la producción de los mismos. Se argumenta que en igualdad de condiciones de calidad, la racionalidad económica implica producir utilizando recursos abundantes y consumir bienes y servicios disponibles en abundancia, porque son más baratos, lo cual tiene implicaciones positivas en la eficiencia productiva,
la sostenibilidad ambiental y el bienestar social de la población. Los 3 casos presentados para Colombia, energía, transporte y agropecuario, evidencian decisiones tomadas en contravía de lo esperado según el principio de la escasez, siendo expresiones manifiestas de racionalidad económica, haciendo realidad el adagio popular de que el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Sin duda, una corrección en sentido contrario es necesaria si se quiere que el país avance en su proceso de desarrollo económico y social en un contexto ambientalmente sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por la interesante y precisa presentación que nos ha hecho sobre el tema. Y vamos a tener ahora el comentario que va a hacer el académico de número Edgar Moncayo. ¿Cómo? ¿Quieres pasarte ya? Bueno, pues no sé, para poder manipular. Ahí puedes verlo. Okay. Creo que es que ves. No hay como... No, pero yo veo aquí. Tranquilo. Bueno. Gracias, Edgar. Señor presidente, señor secretario, doctor Harold Vanguero, invitados especiales, señoras, señores, colegas. Para mí es muy grato hacer los comentarios de la ponencia de ingreso de Harold, con quien comparto pues la condición de vallecaucano y lo vamos a apoyar mucho junto con Edgar a impulsar ese capítulo de la academia en el Valle del Cauca. Conozco a Harold hace mucho tiempo, pero pues más recientemente, digamos, lo conocí por allá o comencé a interactuar con él después de mi regreso de Lima, de los tiempos del Grupo Andino, en una empresa de consultoría que teníamos con Edgar Regueis y con Rodrigo Escobar. Hicimos unos trabajos allá sobre el Valle del Cauca, en los que participó Harold, pero después lo volví a encontrar con ocasión del relanzamiento de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales Urbanos, que se hizo en Cartagena hace unos 10 años ya, en donde, por invitación de Adolfo Meisel, en ese momento en el que estaba en el Banco de la República en Cartagena, convocó a los que ya eran miembros de esta asociación con la presidencia de Harold. En esa oportunidad se decidió relanzar la asociación, y yo tuve la oportunidad de suceder a Harold en la presidencia de ACER, que es una asociación que ha venido evolucionando bien, de unos núcleos pequeños de 10 investigadores regionales que éramos hace 10 años, ya la asociación tiene unos 50 miembros y va a celebrar muy próximamente su 10º encuentro nacional. Allí pues he tenido la oportunidad de conocer, de discutir los trabajos que ha hecho Harold sobre economía regional y especialmente sobre la economía del Valle del Cauca. Esta ponencia que él nos ha presentado me ha obligado a repasar elementos que había dejado, digamos, de lado durante muchos años: la teoría microeconómica, de la elección, de la demanda, las características de la función de demanda y la función de oferta, que me dieron a mí mucho trabajo. La formulación matemática de esas propiedades. Pero pues fue muy interesante porque
he hecho un repaso de distintos temas, no solamente lo que tiene que ver específicamente con la ponencia de Harold, sino sobre, por ejemplo, la influencia que Gary Becker, o cómo yo, digamos, llegué al conocimiento de Gary Becker, y de un tema sobre el cual yo he hecho planteamientos aquí en la academia, y es la pregunta por la capacidad que tiene el Estado colombiano para conducir el desarrollo del país. Es decir, esta irracionalidad del comportamiento del Estado en la que Harold incide, pues lo lleva a uno a preguntarse si hoy, si en el futuro, el Estado colombiano tiene la capacidad de reorientar el modelo de desarrollo del país, o más bien de seguir incurriendo en los mismos errores que Harold señala. Para eso yo he preparado un PowerPoint, y recuerdo a propósito Eduardo Aldana, que el otro día comentó que había llegado a una reunión en la que estaba programado, y le preguntaron: profesor Aldana, ¿usted nos va a dar una conferencia o trae un PowerPoint? Entonces yo traigo un PowerPoint porque me parece más práctico. Harold presenta una serie de estadísticas. Entonces comencemos por resumir en dos píldoras el planteamiento de Harold en su ponencia. En primer lugar, pues la teoría de la elección racional y su derivado, el principio de la escasez, supone supone el consumo de bienes abundantes, baratos, que los consumidores consuman bienes baratos y los productores elaboren bienes que utilizan insumos abundantes y que por lo tanto son baratos. Y el segundo punto, el mensaje principal del escrito de Harold, es que en contra de los axiomas de la teoría de elección racional, los agentes en Colombia han tomado decisiones irracionales con consecuencias nefastas para el desarrollo del país, en tres campos: en energía, en transporte y en el uso de la tierra. Pues estos comentarios pues van orientados primero a los alcances de la teoría, que, como digo, me tocó repasar a marchas forzadas, las críticas que se han hecho a la teoría, las teorías alternativas que se han ofrecido, algunas apreciaciones sobre la parte, digamos, sectorial que presenta Harold, y señalar algunas, digamos, los acuerdos desde luego, pero también algunas disonancias que tengo con el planteamiento de Harold, que en algunos aspectos no me encaja completamente. Pues el autor principal sobre el que basa Harold su trabajo es, como él mismo lo ha dicho, el profesor Gary Becker, doctor de la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Chicago, uno de los exponentes más representativos de la Escuela de Chicago, premio Nobel en 1992, y que ha hecho, ese premio Nobel lo mereció pues por sus aportes a distintos campos de las ciencias sociales: capital humano, a la familia, a la sociología del crimen, a la discriminación en el mercado laboral. Y la aplicación de estos conceptos desarrollados por Becker a campos diferentes a la economía dio origen a una expresión que fue la del imperialismo económico, ¿no?, que se recibió pues con beneplácito en algunos sectores y también con resistencia y hasta con rechazo en otros sectores, como la ciencia política, el derecho, porque era la irrupción de la economía en campos ajenos y la pretensión de que a través de los principios de la elección racional, del individualismo metodológico, podían explicarse fenómenos en donde generalmente se piensa que los actores se comportan irracionalmente, como en el caso
del crimen, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Becker por allá a principios de los 90, porque fue el autor en el que se basó un libro que tuvo mucho impacto en Colombia, un libro escrito por Malcolm Dees y por Fernando Gaitán sobre la violencia en Colombia. Entonces, este libro, comisionado por Armando Montenegro, que era director de Planeación Nacional en ese momento, en este libro se ofrecían las distintas teorías internacionales y nacionales sobre la violencia, y Fernando Gaitán, un joven economista muy prometedor que murió prematuramente, se asentaba mucho en Becker para discutir la idea, o para, mejor, afincarse en la idea de que la insurrección armada en Colombia pues no era un fenómeno producido por las causas objetivas que se llamaban en ese momento, sino que era simplemente una forma de crimen organizado que buscaba maximizar su utilidad, calculada con relación a la posibilidad de ser castigada. Entonces, en un país de alta impunidad, la rentabilidad del crimen es muy alta, y entonces la guerrilla era simplemente una forma de crimen organizado pues llevada al extremo. Esta vertiente de pensamiento pues fue continuada después por Paul Collier, por Bourguignon en el Banco Mundial, y en Colombia por autores como Posada, Rubio, Sánchez, Núñez, y el propio Armando Montenegro, que con Posada escribió varios ensayos basados en esta teoría. Bueno, entrando en materia sobre lo que plantea Harold, yo resumiría lo que él dice en la siguiente forma. El comportamiento racional en Becker, como lo expone el autor, implica dos cosas. Primero, optimización consistente en la maximización o minimización de una función bien ordenada, de utilidad en el caso del consumidor o de costos en el caso del productor. Y en el promedio, o sea, en el mercado, las curvas de demanda agregada tienen pendiente negativa, o sea, tienen una forma normal. Eso es lo que según el autor plantea Becker en su teoría. Aquí tengo bueno, hay una cosa que no me queda suficientemente claro en la ponencia de Harold, y es cuál es la diferencia entre el cuerpo principal de la teoría de elección racional y el aporte que hace Becker en su artículo de los 60 y en el libro publicado en español ese ya es de los 90, ¿no? Y es que frente a la crítica, todas las críticas que se le hicieron a la teoría de la elección racional, y especialmente la de que no siempre los agentes se comportan racionalmente, las familias no maximizan, los productores no maximizan, entonces Becker se propuso demostrar que aunque haya unos agentes que se comportan irracionalmente, en el agregado, en el promedio, el mercado produce unos resultados racionales. Era, digamos, acomodar el actor irracional, alinearlo con el mercado.
Entonces, en palabras de Becker, su objetivo era compatibilizar la teoría económica del mercado con el eventual comportamiento irracional de los agentes. O sea, dicho en mis términos, con una cierta pues, licencia, la mano invisible se encarga de alinear las preferencias excéntricas de los agentes irracionales con las de los racionales, de manera que las cantidades y los precios son siempre predecibles porque resultan de curvas normales de oferta y demanda. Es decir, el mercado nunca falla y es más racional que algunos de sus agentes. La pregunta que posteriormente surge en el desarrollo del trabajo de Harold es ¿por qué si los agentes se comportaron irracionalmente, el mercado no se encargó de alinear ese comportamiento con lo que era más deseable para la sociedad, como lo postulaba él? ¿Sí? Bueno, la corriente principal de la teoría de elección racional, pues, ha sido uno de los temas de la teoría económica pues, más controvertidos. Y entre las críticas más conocidas pues, está el fundamentalismo del mercado que dio base para las políticas neoliberales que se practicaron en el mundo y en América Latina a partir de los 80 hasta hoy, en algunos casos, ¿no?, conocidos, con resultados conocidos. En segundo lugar, el irrealismo de los supuestos, pues, perfecta información, consistencia intertemporal. Alguna vez nuestro propio José Antonio Campos me dijo, es que la consistencia intertemporal es muy difícil. El conocimiento, la inteligencia que se necesita para sopesar alternativas en un ambiente de incertidumbre, en fin, todo eso a los críticos les parece muy irrealista, pero pues Becker es de la escuela de Chicago y se mantiene en aquella famosa afirmación de Friedman según la cual el irrealismo de los supuestos en un modelo no importa porque lo que importa en el modelo es su capacidad de predecir. Si el modelo predice bien, no importa si los supuestos son realistas o no. Entonces, este modelo predice bien, según sus practicantes. Y la tercera vertiente de crítica es el problema de la agregación, ¿no? Si uno puede extrapolar el comportamiento de un agente individual al comportamiento de un agente colectivo, al de un grupo. Es decir, si el mercado es simplemente la suma del comportamiento de los agentes. Y entonces, pues, aquí la teoría de la emergencia, que en el mercado no habría emergencia, la teoría que domina Edgar, según la cual pues el todo es más que la suma de las partes, entonces el mercado no sería simplemente la sumatoria de los comportamientos individuales, sino algo más, ¿no? No existirían las externalidades, los efectos manada, en donde el comportamiento del grupo influye sobre el comportamiento del individuo. Y finalmente, pues lo que creo la crítica más potente, que es el famoso teorema de la imposibilidad de Arrow, según el cual ninguna decisión social puede cumplir todos los axiomas de la decisión racional individual. Entonces, frente a estas limitaciones de la teoría principal, de la corriente principal, de mainstream, pues han surgido enfoques alternativos, el reconocimiento de que no, los agentes tienen una racionalidad limitada. Herbert Simon fue uno de los precursores de las teorías de bounded rationality, que el reconocimiento de que en la conducta humana intervienen otros factores distintos al afán de lucro individual, que son los institucionales, factores institucionales, o sea, sociológicos, psicosociales. Entonces ha surgido una economía del comportamiento, una economía cognitiva, en donde pues uno de los autores principales es Kahneman, que fue premio Nobel en el 2002.
Y del otro lado del Atlántico, pues la crítica de Bourdieu, el sociólogo francés, por ejemplo, según el cual, pues en el comportamiento de los agentes influye mucho el oficio que desempeña, el hábitus, las reglas de juego del campo en donde actúa, y entonces según este enfoque, pues una forma es la que tiene el ingeniero de decidir, y otra forma es la que tiene el abogado, y otra forma es la que tiene el economista, porque los ritos, las reglas de juego son distintas en cada uno de estos campos. Yo puse aquí una notica ahí, bueno, el economista o no decide o supone que decide. Entonces, ya aplicado a los sectores pues, particulares que Harold analiza, entonces este principio de la escasez plantearía que los bienes abundantes, por ejemplo las vías fluviales, tienen un precio bajo, o sea, son baratos. En cambio, los bienes escasos, como las carreteras, son caros o tienen un precio alto. Entonces aquí viene un campo bastante ambiguo, en donde se necesita profundizar en la teoría para obtener alguna claridad, y es, para Becker, según leí en el propio documento de Harold, es necesario que los bienes sean competitivos para que puedan compararse, ¿cierto? Bienes que cumplan el mismo fin. Entonces, producir transporte, pues entonces está la vía fluvial, está la carretera, está el ferrocarril. Entonces, en ese caso cabe la comparación valorativa. Pero, por ejemplo, en la implicación que hace Harold del principio de la escasez a la competitividad internacional, entonces plantea lo que yo entiendo como que el país debería dedicarse a producir aquellos bienes con insumos baratos, o sea, con insumos en tierra, y renunciar, digamos, a producir bienes que requieren insumos caros, como por ejemplo los bienes manufacturados. Entonces, pues eso me suena mucho al modelo de ventajas comparativas, ¿no? De la especialización en commodities tropicales, y entonces no producir bienes manufacturados, pues que es la polémica en América Latina desde hace 50 años, lo que dio origen a los planteamientos de Prebisch y de la CEPAL, sobre todos los inconvenientes que tenía la aplicación del modelo ricardiano de ventajas comparativas en América Latina, y recientemente pues en Colombia también, a raíz de la reprimarización y de la remineralización, ha vuelto a surgir ese debate, y por ejemplo a nuestro Eduardo Sarmiento no le gustaría para nada este planteamiento, esta implicación que le encuentra Harold al principio de la escasez, ¿no? A la especialización en bienes intensivos en tierra. Bueno, sobre las otras implicaciones, pues sostenibilidad ambiental y bienestar social, pues sí, el sentido común lo lleva a uno a inclinarse a pensar de que Harold tiene razón en eso. Ahora, entrando en los tres sectores, entonces, siguiente. Lo que plantea Harold es que el patrón de consumo, mejor, que la oferta se inclinó hacia la producción de energía basada en reservas fósiles, en vez de haberlo hecho en la producción de energía basada en reservas hidráulicas de agua, que el transporte de carga se inclinó hacia las carreteras, un bien con insumos más costosos que los del transporte fluvial o el ferrocarril, y que la agricultura y que en el uso de la tierra
La irracionalidad consistió en la ganadización, en la expansión de la frontera agrícola o la ocupación de suelos aptos para la agricultura por la ganadería y la consecuente deforestación o reducción de la cubierta de bosques. Y eso pues lo valida él con las cifras que presenta, que bueno, son unos estudios hechos hasta el 78, y Harold dice, bueno, yo no creo que esto haya cambiado mucho, y la tendencia se ha mantenido, entonces yo voy a matizar esa afirmación mostrando que sí ha habido algunos cambios de tendencia desde el periodo que él analiza a la fecha. Pero entonces aquí viene la pregunta que hacía hace un momento, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué, de acuerdo con el planteamiento de Becker, por qué el mercado no se encargó de corregir ese comportamiento irracional de los agentes? Ahora, ¿cuáles agentes? Vamos, en el caso unos dos más adelante, en el caso de la oferta de energía, ¿quién fue el tomador de la decisión? ¿El Estado Nacional y los estados departamentales, Harold? ¿En energía? El poder central. En el caso del transporte de carga, el tomador de la decisión fue el Estado Nacional también. Pero en la oferta del tipo de transporte, ¿quién construía las carreteras en el periodo? Y en el caso del uso de la tierra, pues esa ganadización, ¿quién tomó esa decisión? Los dueños de la tierra. Entonces, la hipótesis que yo hago, sobre todo en el caso de los dos primeros casos de energía y de carga, es que el mercado no corrigió la conducta irracional de los agentes porque no se cumple una de las condiciones que el propio Becker impone, y es que participen en el mercado numerosos agentes, numerosos oferentes y numerosos demandantes. Entonces, si era un mercado monopólico, dominado exclusivamente por el Estado, pues no había otros agentes que compensaran ese comportamiento para que en el promedio los resultados fueran menos irracionales, ¿sí? Entonces, el problema no es solo de la conducta, del comportamiento del Estado, sino de la naturaleza monopólica de esos mercados. Lo que faltó ahí fue más mercado, lo que faltó fue competencia, ¿sí? Voy a hacer aportar unos datos sobre el comportamiento de algunos sectores, por ejemplo el de la energía, en donde busqué las cifras, pero no entiendo por qué en un cuadro que presenta Harold se ve con evidencia, pues se ve claramente que la fuente principal de energía fue el petróleo en ese periodo, pero en las cifras más recientes yo encuentro que en el caso de la generación de electricidad, la fuente principal sí es la energía hidroeléctrica. En segundo lugar el gas, en tercer lugar el carbón, y no aparece el petróleo como fuente de energía para el sector eléctrico. O sea, que en el sector eléctrico sí hay cierta racionalidad, porque la energía, la fuente hidráulica es el 80% de la generación de energía eléctrica. Bueno, en cuanto al tema de la deforestación, pues sí, la ganadización es un factor que reconocen todos los analistas, pero habría que agregar otros: la minería ilegal, los cultivos de coca, en lo cual pues
Harold se abstuvo de incursionar por complicado el tema. La propia construcción de carreteras es una de las causas de la deforestación. Y hay un artículo reciente que encontré en el periódico de la Universidad Nacional que dice que a pesar de todas estas causas anteriores, la causa principal no es ninguna de ellas, sino el 50% de la deforestación se está haciendo en la Amazonía. Y la causa de eso son los planes inconclusos, truncados de penetración de la Amazonía, de expansión de la frontera agrícola, que se hicieron en los años 70 y los años 80 y se quedaron inconclusos. Entonces, ahí muestro unos mapas, siguiente, donde si ustedes ven acá en el primer mapa de la izquierda, están los departamentos en donde está concentrada la deforestación. ¿Cierto? Allá en Antioquia, Meta, Guaviare, Putumayo, que coinciden con las zonas del conflicto armado también, y con las zonas donde hay presencia de cultivos de coca. Eso es un nudo en donde convergen distintos vectores y ciertamente pues es una de las campos en donde hay mayor conflictividad o ha habido mayor conflictividad en el país en los últimos tiempos. Hay un estimativo de que 26 de los municipios del posconflicto representan el 60% del total de la deforestación. Entonces, ya para terminar, el trabajo pues de Harold lo valoro mucho porque me llevó a hacer este repaso de temas, a buscar estadísticas y a volverme a plantear una pregunta que, como dije antes, ya había expresado aquí en esta mesa, y es, pues si el experimento con el modelo neoliberal descalifica el mercado como conductor del proceso de desarrollo, entonces uno dice, y sobre todo los que como yo somos de una tradición que cree, digamos, en el cambio estructural conducido por el Estado, entonces que sea el Estado, pero el Estado presenta estas enormes falencias, estas enormes incapacidades, esta irracionalidad, esta ineptitud en muchos frentes. Y entonces yo presenté aquí unos indicadores mostrando cómo Colombia en los rankings de capacidades internacionales institucionales ocupa los últimos lugares. Y si encima de eso está el problema de la cooptación y la corrupción que ha estudiado Edgar Reveiz tan profundamente, pues entonces uno también entra en un gran escepticismo sobre la capacidad que tiene el Estado de conducir el desarrollo. Entonces, si no es el Estado y no es el mercado, ¿quién podrá ayudarnos? Como decía el Chapulín Colorado. Y entonces la respuesta muy burda, preliminar que se me ocurre es como el empoderamiento de la sociedad civil, fortalecer toda la organización civil, que tenga la capacidad de fiscalización de la conducta de los agentes irracionales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por el muy interesante comentario sobre el trabajo de Harold, que nos va a dejar aquí en la academia unos temas que tenemos que seguir discutiendo, porque esto da lugar a, digamos, a que sea profundizado, sobre todo ahora que se piense en un modelo, o digamos, algunos pensamos que se puede hacer un modelo nuevo de desarrollo. ¿Conducido por quién? Sí. Bueno, entonces, punto 6, toma de juramento.
Entrega del diploma y de la medalla. ¿Promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente en lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Sí, lo prometo. Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no, lo censuren. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor don Harold Vanguero Lozano y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido bien nombrarlo su individuo correspondiente. Y para que conste, les pide el presente diploma. Bogotá, Distrito Capital, 21 de marzo de 2017, el presidente Julio Silva Colmenares, el secretario general Edgar Reveís Roldán. Felicitaciones, Harold, y nuevamente bienvenido. Y ahora entonces, como distinción de nuestra academia, te imponemos la respectiva medalla que debes usarla en todas las ceremonias solemnes a que asistas. Muchas gracias. Bueno, finalmente vino de honor ofrecido por el doctor Vanguero. No, muy bueno. Muy bien, Muy buenos comentarios. podrá defender. No, y No, estaba, la alternativa es un nuevo tipo de desarrollo. sí, un modelo de... Muchas sociedades así Que lo que uno, Claro, es que la sociedad... Edgar, este es un tema interesante para Edgar. Y es el... Y fíjate que hay cosas que trabajan en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la elevación de la escolaridad de la gente.